Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. La primera mención que se hace de los números primos en la historia humana se la debemos a Euclides. Aparece en su obra cumbre, Los Elementos, y la fecha es aproximadamente 300 años antes de Cristo, o sea, es de las obras más antiguas que se conocen en matemática. En esa obra no solamente define los números primos, sino que también prueba los dos teoremas más importantes, que son infinitos y que todo número natural se puede descomponer de manera única en factores primos. Si recorremos la sucesión de números naturales, 1, 2, 3, 4, encontramos los primeros primos. El 2 es el primer número primo y es par, 2 no admite sino dos divisores, 1 y 2. Le sigue el 3, curiosamente el siguiente también es primo. Después sigue el 5, ahí damos un saltico, no es divisible sino por 1 y 5, luego el 7, el 11, el 13, en fin, sigue una lista enorme y se van espaciando a medida que nos alejamos. Al principio parecen muy congestionados, digamos, y luego aparecen más espaciados. En este punto uno se pregunta, ¿cómo hago para saber si un número dado es primo? Hay un método derivado por Eratóstenes para hallar números primos entre 1 y n. Yo voy a hallar los primos entre 1 y 30. Empiezo por listar los números. ¿Cuáles de esos números son primos? Empiezo a partir del 2 a contar los múltiplos de 2. Es decir, me muevo de 2 en 2. 1, 2, tacho el número. 4 no es primo, es divisible por 2. Aquí estoy tachando los pares. Todos son divisibles por 2, por lo tanto son compuestos, no son pares. Esta es una eliminación, estoy cribando, estoy pasando por un filtro estos números que no son primos. 3 es un número primo, empiezo a tachar los múltiplos de 3, me voy de 3 en 3, 6 ya está tachado, 9 no está tachado, 12 ya está tachado, 15 lo tacho, 18 ya está, 21 no está, 24 ya está, 27 falta y 30 ya está tachado. El 5 es primo, entonces busco de 5 en 5 sus múltiplos. El próximo es 10, ya está tachado. El siguiente es 15, ya está tachado. 20, 25 me falta por tachar. 30 ya está tachado. Ahora los múltiplos de 7, el próximo primo son 7, 14, ya está tachado. 21, ya está tachado. 28, ya está tachado. No tengo que hacer nada más. Sigo con el próximo número primo. 11, sus múltiplos, voy de 11 en 11, el próximo es 22. Aquí está tachado ya. Y 33 no está en la lista. Busco el próximo primo, el 13, los múltiplos de 13. 13 es primo. Luego los múltiplos ya no son primos. El doble de 13 es 26. Ya está tachado. El siguiente ya se sale de la lista. Paso a 17. Los múltiplos de 17. El próximo es 34. Entonces, en este punto, los números que quedan son todos primos. Pues resulta que con la aparición de los computadores, el número de cifras del número más grande conocido primo ha ido creciendo casi que potencialmente. Ya se ambicionan los 100 millones de cifras, hay hasta premios ofrecidos. De todas maneras hay una cosa que es el récord de todos en este momento, un número muy especial. Tiene más de 17 millones de cifras, ese es digamos, el récord mundial de primos. El llamado segundo teorema de Euclides es famoso en la matemática porque ilustra una manera de pensar, de resolver problemas. Se llama el método indirecto. Uno, en lugar de demostrar la proposición, demuestra que negándola llega a una contradicción o a un absurdo. Entonces,
por ese motivo ya tiene una importancia. Tiene otra muy especial, es que se llaman métodos ad hoc. El descubridor de la demostración se inventa un método que probablemente no sirve sino en ese problema, no tiene carácter general, pero es ingenioso, en este caso es muy creativo y es difícil que a una persona se le ocurra. Ya lo verán ustedes cuando yo haga la demostración. La tercera es su importancia dentro de la teoría de números aritmética. Una pregunta que se hace mucha gente que empieza a estudiar números primos es, bueno, ¿y cuál es el último número primo? Uno siempre está preguntando por los extremos, por los grandes, ¿cuál es ese superprimo que es el mayor de la categoría? Pues la respuesta que dio Euclides es decepcionante para el que se hace esa pregunta. Dice, no hay ese superprimo, los primos nunca terminan. O sea, el número de números primos es infinito. Supongamos que hay un superprimo, el mayor de todos, llamémoslo P. Euclides pensó en lo siguiente, ¿qué tal si tomamos todos los números primos, los numeramos hasta llegar a ese superprimo, el último? Aquí está la lista, estaría en la lista si admitimos que es finito el número de números primos. Euclides piensa en que lo multipliquemos y le sumemos 1. A este número lo llamamos n. ¿Qué pasa con ese número n? Primero, es mayor que este superprimo p, porque es el producto de todos los primos hasta él más 1. Ya tengo un número mayor. La pregunta sobre n ¿es compuesto o es primo? Primero, no puede ser primo, porque si es mayor que p y este es el último, entonces no puede ser primo, luego es compuesto. Si es compuesto, todo número compuesto se puede dividir por algún primo, por eso es compuesto. Está compuesto de un producto de por lo menos 2 primos. Así que uno de esta lista está en n. Entonces podríamos escribir n de esta manera. Llamémoslo p sub i, ese de esta lista que está en n. Y no me importa lo que quede, otro factor. Este sería n, que tiene que ser compuesto. Aquí está un número compuesto, tiene al menos 2 divisores. Bien. Igualo estas dos ecuaciones y llego a lo siguiente. P sub i k es igual a esta lista, este producto puedo pasar este término a la izquierda, o mejor, restar a ambos lados todo este producto y llego a la siguiente igualdad. Esta diferencia sería igual a 1. Como P sub i está en esta lista, es uno de los primos, lo saco factor común. ¿Y qué me queda? Me queda esta lista P sub 1, P sub 2, por aquí está P sub i menos 1, no está, P sub i lo saqué, P sub i más 1, el que le sigue, siguen otros factores, P sub n menos 1, P igual a 1. Miren lo que se ha formado, cierro paréntesis. Entonces, P sub i dividía 1, es un primo que divide a 1. Ese es imposible, 1 no admite sino como divisor a 1. Llego a una contradicción, mire, esta ecuación es una contradicción que resulta de admitir que hay un primo máximo y formar este número. Lo genial de esta demostración es esta idea que hay aquí. Esta es la idea que a uno difícilmente se le ocurre. Suponer que hay un último y multiplicarlos y sumarles 1. De ahí resulta inmediatamente la contradicción. En consecuencia, los números primos no puede ser finito, no puede haber uno, el máximo de todos. Eso es lo que queríamos probar. Relacionado con los números primos, hay dos colecciones muy especiales. Una se llama números de Fermat, otra se llama números de Mersenne. Vamos a mirar los números de Fermat. Se construyen con esta fórmula. El enésimo está dado por 2 elevado a la 2 elevado a la n más 1. Podemos enumerar los primeros.
El primero cambiamos n por 1, queda 2 a la 2 más 1, es 5. El segundo número de Fermat, cambio n por 2, me queda 2 al cuadrado es 4, 2 a la cuarta es 16 más 1, 17. El tercero, elevo 2 a la cubo, 2 a la 8, da 256, más 1, 257. El cuarto, le doy el valor 4, me queda 2 a la 4 que es 16, 2 a la 16 más 1 es el número 42, 94, 96, 72, 97 y sigue creciendo de una manera astronómica porque cada vez casi que se duplica el número de cifras, hasta que Euler, con paciencia y papel y lápiz, demostró que F5 no era primo. Desapareció el encanto, digamos, de la sucesión de Fermat. Sin embargo, todavía tiene un encanto muy importante. La pregunta, ¿existen infinitos números en esa sucesión? Siempre que uno mencione números primos, hay que mencionar un personaje muy especial, Marin o Marin Mersenne. Nació en el siglo XVI, pero su trabajo lo hizo en el siglo XVII. A pesar de sus intereses religiosos que le copaban tanto tiempo, él tuvo tiempo libre y disponible para dedicarlo a la ciencia. Fue un filósofo, teólogo y además conocedor de toda la ciencia de su época. Dentro de los problemas que le interesaron a él estaban los números primos. Se buscaba una fórmula que diera números primos. Ese intento parecía imposible. Él lo logró a medias, digamos, con una formulita muy sencilla. 2 a la n menos 1. Voy a escribir en el tablero esa formulita y los números que se generan con ella. Esta es la fórmula, una potencia de 2 menos 1. Con esa fórmula podemos generar este conjunto de números, llamémoslo m por las iniciales de Mersenne. Para n variando desde 1 hasta infinito, siguiendo la secuencia de los números naturales. Si empezamos por 1, tenemos 2 a la 1, que es 2 menos 1, 1. El siguiente número de Mersenne sería, para n igual 2, 2 a la 2 da 4 menos 1, 3. El siguiente, para 3 da 2 a la 3, 8 menos 1, 7. El siguiente, 2 a la 4, 16 menos 1, 15. Sigue el 64, van las potencias de 2. La que sigue de 32 sería 64 menos 1, 63. El doble de 64, que es el que sigue, sería 128 menos 1, 127. 256 es el que sigue menos 1, 255, etc. La fórmula no funciona perfectamente, no produce siempre números primos. El 1, que se excluyó, el 15 no es primo, pero vemos que aparecen dos primos. El 63 es un múltiplo de 3, queda eliminado. El 127 es primo. El 255 es múltiplo de 3, queda eliminado. En fin, el padre Mersenne con su fórmula logra obtener una buena secuencia de números primos. Y ya ese es un logro suficiente. Esa fórmula mágica que siempre de números primos realmente no existe, nadie la conoce por lo menos hasta el momento. Hay un teorema importante relacionado con estos números de Mersenne, que así se llaman, y es que si Mn es primo, entonces n es primo, por desgracia no funciona al contrario. Si n primo resultaría el número de Mersenne primo. Ese sería lo mejor que se podía haber logrado, porque tiene una manera de generar números primos tan grandes como quiera.
La formulita mágica de Mersenne ha permitido obtener en este momento el récord, no sabemos si hoy, pero al menos en el 2011 era el récord, el número máximo primo conocido. Es el Mersenne correspondiente a 43.112.609. Este es el gigante, o sea, habría que elevar 2 a este número y restarle 1. No la puedo escribir aquí realmente, tiene 12 millones de dígitos, 12.978.609. En la aritmética, casualmente, el teorema fundamental de la aritmética lo encontramos, ese tesoro lo encontramos en el libro de Euclides, en los elementos. ¿Qué dice el teorema? Una cosa muy sencilla, que todo número natural se puede descomponer de manera única en factores primos. Por ejemplo, 6. 6 es 2 por 3 y no hay ninguna manera distinta de formar el 6. Para formar el 12, por ejemplo, tenemos que multiplicar 2 por 2, 4, por 3, 12. Su descomposición sería 2 al cuadrado por 3, no hay otra manera. Y eso así para todos los números naturales. Hay una curiosidad biológica que tiene conexión con los números primos. Se trata de un insecto, la cigarra, se llama la cigarra periódica. En Estados Unidos hay 2 especies, una que tiene un ciclo reproductivo y vital de 13 años y la otra 17. No es muy absurdo que un animal viva prácticamente enterrado sin moverse de un sitio y luego su vida realmente activa de adulto dure 2 o 3 semanas para 17 años de ciclo vital. Bueno, en fin, nosotros buscamos finalidades que muchas veces no existen. ¿Qué tal que no fuera primo y más pequeño? Por ejemplo, 6. Así que una especie podía ajustar sus ciclos de reproducción a los de la cigarra y aprovechar ese maná, lo que iría en detrimento de la cigarra. Así que esa lucubración tiene cierta validez. Ser primo y grande, el ciclo vital de la cigarra es una ventaja para el animal y una desventaja para sus predadores. Esta historia tan especial, tan curiosa y aparentemente tan absurda, creo que es un buen punto final para una charla sobre números primos. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.